Bienvenidos una vez más a nuestro canal, tu dosis semanal de análisis profundo sobre esas parejas que nos roban el corazón superíndice 3N en la pantalla. Hoy vamos a sumergirnos en algo especial, algo que no siempre se ve reflejado en los guiones o en las entrevistas, pero que se siente en cada mirada, en cada gesto, la química. Y para este viaje vamos a explorar la magia entre Burak Uzupárrafoibit y Neslihan Atagul. Su copyright, una pareja que te dejaron pensando, y mucho. Antes de que empecemos a desmenuzar esa química que traspasa la pantalla, quiero pedirte un pequeño más menos o favor. Si eres nuevo por AQ y te gusta este tipo de contenido, donde analizamos a fondo las dinámicas de pareja y los detalles sutiles de las actuaciones, no olvides suscribirte y activar la campanita. No te perderú ninguno de nuestros vídeos y serú el primero en enterarte cuando subamos nuevo contenido. Ahora preparad vuestras palomitas y agarraos fuerte, porque este análisis promete ser intenso. Vamos a hablar claro, la química entre actores es un factor crucial para el con-diéresis copyright sito de una serie, especialmente cuando se trata de una historia de amor. Es ese algo intangible que hace que te creas la historia, que te identifiques con los personajes y que te emociones con cada escena. Y cuando esa química es genuina, se nota. Se siente. Y vaya que se sintió superíndice 3 entre Burak y Neslihan. Ahora, es importante aclarar algo desde el principio, Burak y Neslihan no son pareja en la vida real. De hecho, Neslihan estuvo casada con el también copyright talentoso Kadir Doyulu. Pero precisamente por eso, la química que vemos en pantalla se vuelve aún fascinante. Es una química puramente profesional, producto de su talento actoral y de una gran compenetración superíndice 3N en el set. Es la magia del cine, amigos míos. Pero ¿qué copyright hace que esta química sea tan especial? ¿Qué copyright elementos la componen? Para empezar, debemos hablar de la entrega total a sus personajes. Ambos, Burak y Neslihan, son actores comprometidos que se sumergen profundamente en sus roles. Estudian a sus personajes, comprenden sus motivaciones y les dan vida de una manera que te atrapa desde el primer momento. Esta dedicación superíndice 3N es fundamental para crear esa conexión superíndice 3N creíble que vemos en pantalla. Otro factor importante es su lenguaje corporal. Observen detenidamente las escenas en las que comparten pantalla. Fíjense en CU superíndice 3 mo se miran, CU superíndice 3 mo se tocan, CU superíndice 3 mo se mueven el uno alrededor del otro. Sus cuerpos hablan transmitiendo emociones y sentimientos que a veces no se expresan con palabras. Esa sutileza en el lenguaje corporal es lo que aún más menos da de profundidad a su relación superíndice 3N y la hace tan real. Piensen, por ejemplo, en esa escena IQ superíndice 3 Nika donde Kemal toma la mano de Nihan por primera vez. No es solo el acto físico, sino la forma en que sus dedos se entrelazan, la vacilación superíndice 3N inicial de Nihan, la determinación superíndice 3N en la mirada de Kemal. Todo en esa simple acción superíndice 3N comunica una historia mucho ese grande sobre la atracción superíndice 3N inevitable y el destino que los une. Y no podemos olvidar la importancia de la mirada. Los ojos son el espejo del alma, dicen. Y en el caso de Burak y Neslihan, sus miradas son capaces de transmitir un universo de emociones. Amor, deseo, pasión superíndice 3N, pero también copyright N vulnerabilidad, miedo e incluso dolor. Sus miradas se conectan de una manera tan intensa que te hacen sentir que ese espiando un momento íntimo. Recuerden la escena en la que Nihan le revela a Kemal un secreto devastador sobre su pasado. La angustia en los ojos de ella, la comprensión superíndice 3N y el dolor que se reflejan en la mirada de él. No necesitan palabras, sus ojos lo dicen todo. Te sientes parte de esa confesión superíndice 3N, experimentas la intensidad de su conexión superíndice 3N. Pero la química no se trata solo de amor y pasión superíndice 3N. También copyright N se trata de conexión superíndice 3N intelectual, de comprensión superíndice 3N mutua, de compartir un sentido del humor. Y esto también copyright N se refleja en la actuación superíndice 3N de Burak y Neslihan. Hay escenas en las que se ríen juntos, en las que se entienden con una sola mirada, en las que se apoyan mutuamente. Es esa complicidad lo que hace que su relación superíndice 3N sea aún creíble y entrau más menos hable. Pensemos en esos momentos de ligereza y humor que comparten incluso en medio del drama.
Esas pequeñas más menosas bromas, esas sonrisas CU superíndice 3 cómplices que revelan una profunda familiaridad. Es como si fueran amigos de toda la vida, almas gemelas que se entienden sin necesidad de explicaciones. Ahora bien, es cierto que la Kuumika Tanbiu Copyright N puede ser producto de la buena dirección superíndice 3N y de un buen guión superíndice 3N. Un director UBIL puede crear situaciones que favorezcan la conexión superíndice 3N entre los actores, y un guión superíndice 3N bien escrito puede proporcionarles las herramientas necesarias para expresar sus emociones. Pero al final, la Kuumika depende de los actores mismos. Son ellos quienes tienen que dar vida a los personajes, quienes tienen que conectar entre sí y quienes tienen que transmitir esa magia al público. Hilal Saral, la directora de Karasebda, es conocida por su atención superíndice 3N al detalle y su capacidad para extraer lo mejor de sus actores. Pero incluso con una dirección superíndice 3N excepcional, la Kuumika debe estar presente en los actores para que la magia suceda. Y Burak y Neslihan lo logran con creces. Su Kuumika es tan poderosa que te hace olvidar que es tú, ese viendo una ficción superíndice 3N. Te sumerges por completo en la historia y te emocionas con cada giro argumental. Sufres con sus desamores, celebras sus triunfos y te enamoras de su amor. No es solo que actúen bien, es que sienten la historia. Se convierten en Kemal y Nian viviendo cada alegría, cada dolor, cada pasión superíndice 3N como si fuera real. Pero volvamos a esa pregunta inicial, ¿por qué copyright esta Kuumika no se ve ese asterisco en televisión superíndice 3N? Bueno, la respuesta es compleja. En primer lugar, es importante recordar que la televisión superíndice 3N a menudo busca sensacionalismo y drama. Se centra en los conflictos, en los romances escandalosos y en las noticias impactantes. La Kuumika sutil, la conexión superíndice 3N profunda y la actuación superíndice 3N matizada no siempre encajan en ese molde. Es muy fácil vender un escu, dado que una conexión superíndice 3N genuina. Además, la industria del entretenimiento a menudo prefiere mantener una imagen de perfección superíndice 3N y artificialidad. Se evitan los temas que puedan generar controversia o que puedan mostrar la realidad de las relaciones humanas. La Kuumika genuina entre actores, especialmente cuando no son pareja en la vida real, puede ser vista como una amenaza a esa imagen idealizada. Existe una presión superíndice 3N constante para mantener las apariencias, para crear una narrativa que se ajuste a las expectativas del público y de los patrocinadores. La autenticidad a veces se sacrifica en el altar de la imagen. Por último, la televisión superíndice 3N a menudo se centra en el producto final, en el rating y en los beneficios económicos superíndice 3 micos. Se presta poca atención superíndice 3N al proceso creativo, a la dedicación superíndice 3N de los actores y a la magia que se crea en el set. La Kuumika, que es un elemento fundamental de ese proceso creativo, a menudo se pasa por alto o se subestima. Se prioriza el resultado sobre el proceso, la cantidad sobre la calidad. Pero afortunadamente tenemos plataformas como YouTube que nos permiten analizar y apreciar esa Kuumika que no siempre se ve en televisión superíndice 3N. Podemos detenernos en los detalles, observar las miradas, analizar el lenguaje corporal y celebrar el talento de estos actores. Podemos explorar las sutilezas, las más menosas nuances que hacen que una actuación superíndice 3N sea realmente memorable. Y es que la Kuumika entre Burak y Neslihan es una lección superíndice 3N de actuación superíndice 3N. Es un ejemplo de CU superíndice 3 dos actores pueden conectar de una manera tan profunda que te hacen creer en la magia del amor. Es una muestra de que la Kuumika no necesita de un romance en la vida real para ser genuina y poderosa. Es simplemente talento, dedicación superíndice 3N y una gran compenetración superíndice 3N en el set. Su profesionalismo y respeto mutuo les permiten crear una ilusión superíndice 3N tan convincente que nos transporta a otro mundo. Profundizando aún en la tu copyright técnica, podemos analizar CU superíndice 3 utilizan la asterisco escucha activa asterisco en sus escenas. No se trata solo de recitar sus luneas, sino de realmente escuchar lo que el otro personaje es tú, diciendo y reaccionar de manera autocopyrightica. Esto crea una dinámica viva y respirable entre ellos, una sensación superíndice 3N de que la conversación superíndice 3N es tú, fluyendo naturalmente. Otro aspecto clave es su asterisco improvisación superíndice 3N asterisco.
Aunque el U superíndice 3n proporciona el marco, a menudo aún más menos aden pequeño más menos os gestos, miradas o incluso frases que no estaban originalmente escritas. Estas improvisaciones sutiles aún más menos aden una capa de autenticidad y espontaneidad a sus interpretaciones, hacia copyright las aunmu, es creíbles. Y no olvidemos el asterisco contacto fusico asterisco. A pesar de no ser pareja en la vida real, Burak y Neslihan no tienen miedo de expresar la intimidad fúsica entre sus personajes. Ya sea un abrazo tierno, una caricia suave o un beso apasionado, utilizan el contacto fúsico para comunicar la profundidad de su amor y deseo. Este es un territorio delicado, por supuesto, y requiere una gran confianza y respeto mutuo entre los actores. Asu que la superíndice 3 vez que veas una serie o una película, presta atención superíndice 3n a la química entre los actores. Observa CU superíndice 3 mo se miran, CU superíndice 3 mo se tocan, CU superíndice 3 mo se mueven. Busca esa conexión superíndice 3n intangible que hace que la historia cobre vida. Y Q copyright n sabe, tal vez descubras una química tan impresionante como la de Burak y Neslihan. Intenta identificar los elementos que contribuyen a esa química. Es la escucha activa, la improvisación superíndice 3n, el lenguaje corporal, la mirada. Analizar estos detalles te permitirá apreciar a UNMU, es el arte de la actuación superíndice 3n. En resumen, hemos explorado la química excepcional entre Burak Uzuparrafoibit y Neslihan Atagul, destacando su talento, compromiso y la magia que crean en pantalla. Hemos visto CU superíndice 3 mo su lenguaje corporal, miradas y conexión superíndice 3n intelectual contribuyen a una relación superíndice 3n creíble y en traumas menos hable. También copyright n hemos analizado por Q copyright esta química a menudo no se ve reflejada en la televisión superíndice 3n, centrada en el sensacionalismo y la artificialidad. Esperamos que este análisis te haya ayudado a apreciar a UNMU, es el arte de la actuación superíndice 3n y la importancia de la química en una buena historia. Hemos profundizado en las copyright técnicas que utilizan, como la escucha activa, la improvisación superíndice 3n y el contacto fúsico, para crear una ilusión superíndice 3n tan convincente. Consideremos también copyright n el impacto que tiene la asterisco narrativa asterisco en la química. En Karasevda, la trama estuvo construida sobre una base de amor prohibido y sacrificio. Este contexto dramático intensifica la necesidad que sienten los personajes el uno por el otro, creando una tensión superíndice 3n palpable que alimenta la química entre los actores. Sin esa narrativa de fondo, la química podría no ser tan evidente. La historia, en su misma, se convierte en un personaje que influye en la dinámica entre Kemal y Nihan. Y finalmente reflexionemos sobre la asterisco percepción superíndice 3n del espectador asterisco. Cada uno de nosotros interpreta la química en pantalla a través copyright s de nuestras propias lentes, influenciados por nuestras experiencias personales, nuestras creencias y nuestras expectativas. Lo que para alguien es una química innegable, para otro puede ser simplemente una buena actuación superíndice 3n. La belleza, como dicen, es tú en el ojo del que mira. Por lo tanto, nuestro análisis de la química entre Burak y Neslihan es, en última instancia, una interpretación superíndice 3n subjetiva basada en nuestra observación superíndice 3n y apreciación superíndice 3n de su talento. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3n por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright investigando y analizando esta increíble química. Me encantaría saber qué copyright opinas de. ¿Crees que la química entre Burak y Neslihan es tan especial como la describimos? ¿Conoces otras parejas de la televisión superíndice 3n que tengan una química similar? Du copyright jame tus comentarios abajo, los leo todos y me encanta interactuar con vosotros. Comparte tus ejemplos favoritos de química en pantalla y CU copyright danos por qué copyright te parecen tan especiales. Y por último, pero no menos importante, si te gustó superíndice 3 este vídeo, no olvides darle un buen like, compartirlo con tus amigos y familiares que también copyright n aman las series turcas y por supuesto, suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. Recuerda activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Nos vemos la semana que viene con more análisis y curiosidades sobre el mundo del drama turco. Hasta la superíndice 3 Sima.